Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, 15 para las 8. Está con nosotros el diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola, Juan Manuel, muy buenos días. Diputado, muy bien, pues déjeme partir preguntándole, porque uno nunca es bueno quedarse con el titular y probablemente muchos se quedaron con el titular cuando leyeron que usted decía que el 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición. ¿Usted exactamente a qué apunta con eso? Estoy constatando un hecho, Juan Manuel. La coalición o la alianza de gobierno se creó para integrar y conformar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y por lo tanto, concluido el gobierno del cual formamos parte, que termina el 11 de marzo, la coalición, por tanto, deja de ser tal, ¿no? Es un hecho de la causa. Yo lo desdramatizo. Eso no significa que exista una posición divisionista o que busque romper ni quebrar con nadie, sino que simplemente señalar que en general, conceptualmente, las coaliciones o alianzas se conforman para gobernar, no necesariamente para hacer oposición. Y yo creo que las oposiciones se van a ir configurando de manera natural, de manera espontánea, y es sano que así sea, porque cada uno, cada sector, cada partido, cada bancada tiene que hacer su análisis, su proceso de reflexión interna, y especialmente desde la centroizquierda yo creo que tenemos que repensarnos y reconstruirnos también, ir recuperando identidad propia. Eso no significa que vamos a dejar de conversar, de buscar acuerdos, de coordinarnos con el resto del progresismo, muy por el contrario, eso va a ocurrir probablemente desde el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero con mayores libertades, por supuesto. Ya, ¿y cómo imagina usted que va a ser la futura oposición? Considerando que hoy es un arco bien amplio, ¿no? Pero que sin embargo está empezando a mostrar, digamos, unas ciertas fisuras, grietas o al menos, digamos, desacomodos, por decirlo así, en la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y especialmente el Partido Comunista. Es que yo creo que van a haber distintas oposiciones. Por lo pronto, más de una, claro que sí. Desde la perspectiva que a lo menos está también el PDG, que está fuera del gobierno, que está en la oposición, pero que va a ser otra oposición, y está por verse, ¿verdad?, qué ocurre con el actual oficialismo y cómo se va delineando, si va a ser una, dos o más oposiciones, ¿no? Yo creo que eso se va a ir viendo también de manera natural en función de cómo actúe el próximo gobierno, ¿no? Cómo plantee sus medidas, cuál es la actitud que toma, y en función de eso se va a ir también reaccionando de distintas formas. Nosotros hemos dicho a priori que vamos a hacer en principio una oposición responsable y constructiva, que no vamos a tener complejos en dialogar, en buscar acuerdos en aquellas materias que creamos sean buenas para los chilenos. Por ejemplo, en seguridad yo creo que perfectamente podemos tener bastante apertura para entregar mayores condiciones de seguridad a los chilenos, ¿no es cierto? Pero hay otros temas que van a ser eventualmente polémicos y donde el futuro gobierno y el futuro presidente va a tener que tomar definiciones. Por ejemplo, si existiesen eventualmente retrocesos en materias sociales, yo creo que ahí va a encontrar una oposición dura y unida, y probablemente más allá del actual oficialismo, incluyendo al PDG, por las declaraciones que yo he visto de ellos y por las conversaciones que hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener ansiedad por dibujar escenarios futuros respecto de coaliciones o alianzas, sino que hay que dejar que esto se vaya dando de forma más natural y espontánea. ¿Y usted cómo califica o interpreta el llamado del Comité Central del Partido Comunista a las movilizaciones? Bueno, yo lo señalé, no lo comparto. Creo que lo responsable es dejar que el gobierno se instale, que comience de manera tranquila, que pueda implementar sus medidas y que estemos atentos a esas medidas para reaccionar de una forma justa, proporcional y responsable, que es lo que corresponde en democracia.
¿no? Y que se haga por las vías institucionales, como le corresponde a los partidos y a los dirigentes políticos en un contexto democrático. Yo creo que es legítima la movilización social en la medida que sea pacífica, Ujú. pero estarlo planteando de manera tan anticipada cuando ni siquiera ha comenzado el gobierno, a mí me pareció irresponsable e imprudente, lo señalé, y creo que es sano que estos debates no sean cancelados y que podamos plantear diferencias cuando estas existen. Ya. Creo que Chile todavía tiene heridas abiertas respecto de lo que pasó en 2019. Creo que Chile no ha hecho una reflexión lo suficientemente madura políticamente de lado y lado respecto de lo que fue para nuestro país el estallido social y los límites que en la práctica, verdad, muchas veces se confunden entre la legítima manifestación pacífica y expresiones violentas o vandalismo, ¿no? Mm. Y yo creo que esa es una reflexión, una autocrítica que hay que hacer desde el progresismo para no volver a cometer los mismos errores. Ya, y siguiendo esa misma lógica argumental, déjeme preguntarle entonces si usted busca o describe cómo debería ser el tono de la oposición. ¿Cómo interpreta usted las declaraciones de Constanza Martínez ayer, que salió a tratar de charlatán y de terraplanista a Johannes Kaiser, solo ante la posibilidad de que pueda integrar el gobierno de José Antonio Kast? A ver, yo creo que Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario en general son hoy día un peligro para el país y para el gobierno, y es una opinión política. Yo no quisiera que integraran el próximo gobierno porque creo que van a generar una tensión interna, un atrincheramiento ideológico que va a impedir que el gobierno se desarrolle de manera más dialogante, ¿no? Y buscando acuerdos transversales. Y yo creo que eso no es bueno para Chile. Si José Antonio Kast toma la decisión de no de gobernar para todos los chilenos, sino que de atrincherarse ideológicamente e ir a la batalla cultural, yo creo que va a cometer un grave error. Y sin duda, una de las primeras decisiones que tiene que tomar es si incorpora o no a Johannes Kaiser y al Partido Nacional Libertario a su gobierno. Y si lo incorpora, yo creo que sería una señal equívoca en ese sentido, ¿no? Y que impediría o al menos alejaría a muchos de los que estamos disponibles a dialogar en beneficio de Chile y a tener una predisposición más constructiva, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sería un error estratégico. La decisión es de él y habrá que respetarla, por cierto, Ujú. pero muchas veces, ¿verdad?, desde el mismo Partido Nacional Libertario han desarrollado una forma de hacer política que es bastante violenta Pero, y que tiende más bien a echarle la culpa al otro más que asumir las propias responsabilidades. Por ejemplo, lo ocurrido con el diputado Valadez, ¿no? Entonces, que se vengan hoy día a escandalizar porque se usó respecto de ellos un adjetivo que no les gustó, me parece un exceso, pero yo igual llamaría, por cierto, a que no caigamos en lo mismo que estamos criticando por parte de ellos. Yo pero creo que ¿por hay qué? que Perdón, hay tengo una que duda, cuidar esto, tengo no una duda, elevar diputado, todo. ahí, tengo una duda, porque usted acaba de hacer una definición política de por qué no le gusta y cuáles son las críticas que tiene respecto del Partido Nacional Libertario y de Johannes Kaiser, lo que está muy bien porque es una diferencia política, digamos, total y absolutamente razonable, comprensible por lo demás. Pero es distinto que no veo por qué podría enojarse Johannes Kaiser por lo que usted acaba de decir, pero distinto es que lo traten de charlatán o terraplanista. Bueno, esos mismos adjetivos se han usado en otras oportunidades por gente como Johannes Kaiser contra dirigentes políticos de izquierda o progresistas, O sea, la ¿no? ley del talión. Y yo creo que es un error para ambos lados. Insisto, José Manuel, yo creo que Juan Manuel. hay, hay, perdón, Juan Manuel, yo creo que hay que cuidar el tono del debate público y no hay que caer en lo mismo que le criticamos a ellos, pero que se vengan a escandalizar cuando ellos, ¿verdad?, ocupan el lenguaje violento todos los días como un método de hacer política, cosa que yo no comparto y estoy en la antípoda de aquello. Me parece que es una exageración. Eso no significa que
sea justificable o que haya que Ujú. hacer lo mismo. No, yo estoy alejado de ese tipo de política. Diputado, ¿usted tiene una mirada crítica respecto de cómo se ha manejado el tema de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda? Sí, tengo una mirada muy crítica respecto primero, del actuar de la embajadora. Creo que hechos como esos contribuyen a la degradación de la diplomacia y eso nunca es bueno para la democracia. Creo que hay que cuidar las formas y en este caso evidentemente no se han cuidado. Eh, hasta la publicación en redes sociales, yo creo que la Cancillería y el gobierno han actuado de manera correcta, se le reprendió rápidamente, la publicación se bajó y se hicieron las conversaciones y el retracto que correspondía, ¿no? Sin embargo, dado el nuevo antecedente que surge, que es la existencia de una entrevista donde al parecer no había una autorización previa de la Cancillería y por lo tanto eventualmente podría no haberse cumplido los protocolos. Creo que esto representa un antecedente adicional, una agravante, una doble falta de parte de la embajadora si es que eso llega a confirmarse. Y yo lo que espero es que la Cancillería y el gobierno tomen una decisión rápido, que no siga alargando y eternizando esta crisis o este error, porque lo único que hace es hacerle más daño al propio gobierno y a la política exterior y a la diplomacia chilena, y eso hay que cuidarlo. Por lo tanto, esa investigación tiene que realizarse rápidamente. Si el gobierno ya tiene los antecedentes respecto de si se cumplió o no el protocolo, la decisión la tiene que tomar ya y no se puede seguir postergando. Ya, y por lo tanto debería ser, digamos que en las siguientes horas, porque mientras más tiempo pasa, da la sensación de que se toma una decisión a medio de regañadientes, ¿no? Exactamente. Yo creo que esta decisión hay que cortar por lo sano, hay que tomar la decisión rápido. Si es que es efectivo que no cumplió el protocolo y que no tenía autorización de la Cancillería, lo que corresponde es que se evalúen nuevas medidas disciplinarias, nuevas sanciones, y hay que ver dentro del abanico de posibilidades que permite la diplomacia, ¿verdad?, cuáles son las salidas más razonables y proporcionales a una falta grave como la que ella cometió. Bien, pues le quiero agradecer, diputado, por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias, buenos días, Juan Manuel, un abrazo. Sí.